Allora, Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar yendo al corazón de la experiencia, que es el título del ciclo de encuentros que, como ustedes saben perfectamente, llamamos los testimonios. Los testimonios siempre suponen un momento álgido de nuestros meetings, y esto es así por una razón fundamental, no solo porque las historias que se van contando en este foro, no solo porque estas historias tienen un impacto, un calado humano muy tupido, porque nos afectan, pero la razón no es solo esta. La razón es que los testimonios nos ayudan con vistas a conocernos mejor y a conocer mejor la realidad. Es el modo para conocer el testimonio. Y por este motivo pedimos una ayuda a las 6 personas que me acompañan aquí en la mesa para que nos ayuden contando lo que les está aconteciendo, para que nos conozcamos mejor a nosotros, lo que acontece en nuestra vida o lo que desearíamos que aconteciera en nuestras vidas y la realidad que nos rodea. Los invitamos para esto, les pedimos una ayuda y voy a presentarles a estas personas. Una ya la conocemos, es Rose Buzingie. Sabemos unas cuantas cosas de ella, ¿no es cierto? Sabemos cuál es la historia del Meeting Point en Kampala, Uganda, gracias al trabajo de Ross y las otras personas de AFSI desde hace 18 años. Decenas y decenas de personas están redescubriendo una razón de vida, están reencontrando la esperanza, la posibilidad de vivir una vida humana con dignidad, rica. Son personas enfermas de SIDA, la mayoría lo sabemos, y sabemos que unas mujeres del Meeting Point están aquí en el meeting y estarán aquí durante toda la semana en el pabellón cerca del stand de CDO. Podrán conocer a estas mujeres. Así que algo sabemos, pero lo que sabemos menos es que alrededor de este lugar, de este punto, donde gracias al advenimiento, al acontecimiento cristiano, decenas y decenas de personas están redescubriendo una razón de vida, nacieron también otras cosas, por contagio. Más personas entraron en la vida de esta realidad y no solo tenemos las mujeres del Meeting Point, tenemos también los niños que con frecuencia son huérfanos, niños abandonados, y tenemos jóvenes adolescentes. Están haciendo un pueblo nuevo. Unos de estos jóvenes están aquí en la tribuna, en la mesa, y los voy a presentar. Son jóvenes por edad, unos jóvenes de unos 20 años, pero ya grandes por la historia que tienen, una historia de sufrimientos, de heridas. La humanidad ya fue desafiada. Y los tenemos aquí, a estos jóvenes. Denis, César, ¿cómo van? Vamos a partir de este lado. Denis. Sí, los vamos a saludar, sí, con aplausos. Freddy. Deo Gracius, Deo, así apodado Deo. César es el último, en ese extremo. Y con G, George W. William tiene otro nombre, pero lo vamos a descubrir, porque tiene también nombre italiano.
y lo vamos a saludar mientras tanto, pero luego nos explicará el origen de su nombre italiano. Sin más demora, son ellos que van a contar sus historias, pero a nosotros nos toca algo. Nos corresponde que empecemos en serio utilizando nuestro corazón. Aquí también, en esta hora y media que vamos a pasar en esta sala, hay que ejercitar el corazón. Comparemos lo que vamos a escuchar, todo esto, con nuestro deseo de significado, de sentido. Aprovechemos el corazón escuchando lo que nos van a decir. Utilicemos el corazón. Solo así podemos ver si en el cuento que nos van a verter, si en sus vidas existe algo familiar. Algo que está aconteciendo en nuestras realidades, o si tenemos el presentimiento de algo que quisiéramos que aconteciera en nuestras vidas, lo podremos descubrir solo si utilizamos el corazón en esta hora y media. Esto les pido y pido a todos. Primeramente, George William en realidad se llama Luigi Giussani y ahora nos contará y nos explicará por qué. Mi nombre es Luigi Giussani y os preguntaréis por qué me llamo de esta forma. Este nombre me lo pusieron cuando, junto con Padre Carrón, la oscuridad, la muerte que llenaba mi corazón desapareció y todo se llenó de cantos de felicidad. Vivía un terror de la muerte, un terror sin fin, porque mi padre y mi madre fueron quemados en un autobús por los rebeldes cuando volvían de Soroti hacia Kampala. Me quedé solo con un tío mío, un tío que trabajaba en Kampala en una empresa, y después también él tuvo un accidente. Fue un accidente debido a una máquina y murió. Entonces el mundo para mí era una oscuridad total. Pensé que iba a ser el próximo en morir, que la muerte me perseguía también a mí. Oí entonces a alguien que hablaba del Meeting Point International y pensé, ¿podrá haber ahí algo bueno para mí, para mi vida? Para mí la vida había acabado. Yo no hacía nada más que esperar el día de la muerte. Pensaba que la muerte era solo lo que yo había vivido hasta ese momento. En cambio, en el Meeting Point International vi a jóvenes y a ancianos todos juntos. Tenía curiosidad por ver qué es lo que hacían. Allí me propusieron volver a la escuela, pero en la escuela no lograba estudiar porque continuamente oía como un ruido en mis orejas. Oía las llamas del incendio que había matado a mis padres y no conseguía concentrarme. Esto absorbía toda mi atención en la clase. Rose me llevaba a la escuela de la comunidad y allí había una palabra, algo que siempre oía decir y que yo pensaba que era importante, y era la palabra valor. Pero yo me preguntaba, ¿cuál es el valor de mi persona? ¿Qué valor puedo encontrar para mi vida? ¿Qué es lo que puede volverme a dar a mis padres? Seguí estudiando con grandes dificultades hasta el 2007. En ese momento, un hombre que se llamaba Julián Calón vino a Uganda. Yo no me acuerdo del día de mi cumpleaños, pero me acuerdo perfectamente del día en que llegó Carrón, como si fuera el día de mi cumpleaños. Él vino al Meeting Point International y vino para hablar a las personas que estaban allí, a los padres, a los niños. Y todavía recuerdo su mirada, una mirada que ha penetrado hasta los huesos en mí.
Mientras él hablaba, yo miraba su mirada, seguía su mirada, y esta oscuridad de la muerte se ha empequeñecido, empequeñecía cada vez más. Y yo sentía dentro de mí mi corazón que empezaba a latir de nuevo, y esa noche no conseguí dormir. Quería volver a ver a ese hombre lo antes posible. A la mañana siguiente me dijeron que iba a ir a la escuela de San Quinchito para dar una asamblea general con todas las personas del movimiento. Yo no conocía a nadie, a ninguna de estas personas, pero fui a esa asamblea. Fui porque quería desesperadamente volver a ver a ese hombre. Yo le miraba mientras hablaba, y todo el terror de la muerte se hacía cada vez más pequeño dentro de mí. Allí empecé a entrever una pequeña luz, y yo quería seguir a ese hombre. Quería seguir a Carrón fuera donde fuera. Quería estar siempre con él. Y mi corazón latía fuertemente dentro de mí. Casi me parecía como si estallara. Fui a hablar con Rose, con tía Rose, porque quería que me bautizaran inmediatamente, porque esto era lo único que en ese momento me acercaba a Carrón. Pero él me dijo: Rose, otra persona va a tener que prepararte al bautismo. Por lo tanto, cuando volví a mi casa, mis amigos también querían bautizarse. Lo que me estaba sucediendo a mí le estaba sucediendo también a ellos. Nuestros corazones estallaron en canciones, en cantos. Toda nuestra vida se ha convertido en una canción, en un himno a lo que nos estaba pasando. Fuimos bautizados, 12 chicos y chicas, y aquí empezó nuestro viaje. La mirada de Carrón eliminó el terror de la muerte y nos llenó de cantos, me llenó de felicidad. Este deseo era el mismo deseo de nuestros amigos en la escuela, donde comenzamos a hacer catecismo, y 38 de estos chicos fueron también bautizados con la ayuda de Mauro y de Padre Archetti. Queríamos comunicar la belleza que habíamos encontrado, la belleza de la vida que nos hace volver a cantar. Pedimos que se nos ayudara durante la escuela de la comunidad, y cantando entendíamos cada vez más cuál era la intención de la escuela, y formamos el batallón de Carrón. Nosotros en Uganda cantamos cantos alpinos como los italianos, que fueron a la batalla a combatir cantando. Algunos fueron niños soldados procedentes de situaciones difíciles, distintas, pero fueron situaciones que se han visto totalmente superadas por una mirada que podía vencer la muerte. Somos hombres nuevos y vivimos para decir a los demás que se puede vivir así. Creo que es lo que deseamos más todos en nuestras vidas. Que la oscuridad desaparezca para ser hombres y mujeres nuevos. Y vamos a ver ahora la historia de César. Soy César y tengo 22 años. En 97 mis padres fueron matados por los rebeldes en el conflicto de Uganda. Uno de mis hermanos fue capturado y aún hoy en día no sé si siga viviendo o si ha fallecido. Tan solo
2 hermanas y 4 hermanos. Mi hermano mayor vivía en Kampala. Después de la muerte de mis padres, mi hermano dijo que, puesto que yo era muy joven, yo tenía que ir con él y vivir en Kampala. La situación en la aldea era una situación espeluznante, solo no podía salir del paso. Y los rebeldes, los soldados, capturaban a todos los más jóvenes en la aldea. Por lo tanto, existía el riesgo que yo también podía ser capturado por los rebeldes. Cuando llegué a la ciudad de Kampala, empecé a cursar la escuela en 2004. En 2004, cuando estaba yo finalizando el primer ciclo, el ciclo primario, mi hermano perdió su empleo. Así que se quedó sin empleo y yo no pude seguir con mis estudios. Entonces nos desplazamos a Sireca, donde mi hermano pensaba que tendría la posibilidad de encontrar otro empleo en una cantera de piedra. Mi hermano fue luego contratado y vimos la vida de la aldea, vimos la pobreza, las enfermedades, las muertes, pero había mujeres que aún trabajando en la cantera cantaban, bailaban, estaban contentas. ¿Cómo puede estar uno contento cuando existen enfermedades, pobreza? Yo pensaba que estas mujeres eran bobas o bien borrachas, y que habían perdido contacto con la realidad o que estuvieran locas y que necesitaban tratamiento médico por su locura. En cambio, unos nos dijeron que eran las mujeres del Meeting Point y alguien me explicó las actividades que se llevaban a cabo en el Meeting Point. Así que personalmente me fui al Meeting Point y vi a Rose. Encontré a Rose. Así que todos a estas alturas estaban al tanto de mis problemas. Cuando encontré a Rose, logró que yo cursara de nuevo la escuela y esto me llenó de felicidad. Pues al día siguiente volví al Meeting Point y todo empezó a funcionar sin problemas. Mientras yo estaba cursando la escuela, percibía mucho odio, ¿no?, por aquellos que habían matado a mis padres. ¿Qué hubiera sido la vida sin mis padres? ¿Por qué al fin y al cabo yo tenía que estudiar? La vida no era nada, sino morir. ¿Por qué tienes que vivir si no existe manera de estar contentos en la tierra? Estudiaba, pero desganado, sin objetivos, tan solo para pasar el tiempo. Y pensaba incluso en que estaba perdiendo tiempo y dinero. ¿Por qué? Me decía, ¿por qué no puedo convertirme en un soldado? Porque o me muero, o muero en el frente, o bien, mejor aún, logro matar a alguien, así que me puedo vengar por la muerte de mis padres. Mientras tanto, bueno, estos pensamientos, estas ideas estaban en mi cabeza y en 2007 Carrón llegó a Uganda. Yo también le encontré. Don Carrón llegó a Uganda y yo vi en él una mirada que me trastocó entera y completamente, una mirada que me arrebató, una mirada que lograba reunir los fragmentos de mi vida. Si vas a Sireca, no te queda otra cosa que sino trabajar en esa cantera de piedra, tan solo enfermarse y para algunos robar en la noche. Unos se esconden en la selva, donde al menos estás protegido gracias a tu escopeta. Unos niños me rodean en las calles pidiendo limosna, pero también robando los bolsos de las personas que hacen compras. Llegó Carrón y su mirada penetró este estado de confusión
y me dio la impresión de que existía una posibilidad, o sea, seguir a esta persona, seguir a este hombre, como si lo que había acontecido en el pasado nunca hubiera acontecido. La verdad era más ligera y mi corazón estaba contento. Entonces me fui a ver a Ross para ver cómo poder seguir a ese hombre. Encontré a mi amigo Luigi, quien estaba entusiasmado, brincaba por todas partes y me di cuenta de lo que le estaba aconteciendo a él, me estaba aconteciendo a mí y todo era estupendo. Realmente estar en este estado era estupendo. Mi deseo y el deseo de Luigi era seguir a este hombre, pertenecerle. En lugar de coger un taxi, me fui caminando hacia el despacho de Ross porque quería estar solo, en silencio, quería pensar de manera profundizada en lo que me estaba ocurriendo. Y estaba caminando, pasito tras pasito, y enseguida estaba corriendo porque quería llegar cuanto antes, porque no quería perder tiempo. Me fui a ver a Ross, le dije que quería ser bautizado. Después de pasar un día con Carrón, me di cuenta de que no había sido bautizado. El bautismo para mí era la manera para estar más cerca de Carrón, estar en unión con Carrón. Quería estar donde estaba Carrón, estar en Cristo. Ross me habló de cursos que podía seguir, me habló de catequismo, pero pensé, necesito demasiado tiempo. Yo quería ser bautizado enseguida. Pero esta era la única manera para juntarme con Carrón, la única manera para estar con Carrón. Así que lisa y llanamente me dije, no hay problemas, tengo que hacerlo. Es la única manera para juntarme con Carrón. Así que acepté con suma felicidad, acepté seguir los cursillos de catequismo porque ya no estaba solo, había encontrado amigos. Así que lo hicimos conjuntamente, cantando, bailando, y nos bautizaron. Pero incluso después del bautismo estábamos tan contentos que seguimos el catequismo para encontrar a otros amigos en la escuela. En realidad lo hacíamos para nosotros mismos. 39 fueron los bautizados el día de Semana Santa y todos nos fuimos amigos. Ahora ya no tengo el sentimiento de estar solo sin mis padres. ¿Por qué? Porque pienso que tengo a centenares de padres. Encontré a centenares de padres. Y esta situación para mí fue una gran oportunidad. La oportunidad de un encuentro, de algo más grande. Como acaba de decir Luigi, nosotros somos los alpinos de Cireca, los alpinos de Uganda. Yo no perdí nada. En cambio, gané mucho. Muchos nos dicen que expliquemos mejor lo que nos aconteció, pero no logramos ir más allá en estas explicaciones. Vimos que en un momento dado nuestros corazones daban saltos y todo desembocaba en cantos. Para comprender mejor nuestras palabras, nuestras canciones se tradujeron también al inglés. Pero ¿cómo se puede traducir la lengua del misterio? Estamos contentos con estar aquí y con ser así. Así que aquellos que logran traducir la lengua del misterio, que la traduzcan, pero para nosotros no es posible. Yo encontré muchísimas oportunidades. ¿Qué necesito aún? No creo que necesite algo más. Gracias.
otro alpino de Uganda, Freddy. Me llamo Freddy Comarques, tengo 21 años. Estudio en una universidad de Uganda, estoy en segundo. En 1993, los rebeldes hicieron un raid en nuestro pueblo y se llevaron a mis padres, arrestaron a muchísimas personas y se las llevaron. Y en este mismo pueblo mataron a muchísimas personas. Yo conseguí sobrevivir solo porque cada noche iba a una de las misiones católicas que están presentes cerca de nuestro pueblo. Iba a pasar la noche allí y luego volvía a mi casa solo por la mañana. Por lo tanto, una vez que habían matado a mis padres, me quedé sin nada. Tenía solo a mi abuela y nadie más en la vida. Por eso me pregunté, ¿por qué mis padres han muerto? ¿Por qué precisamente mis padres? ¿Tiene que haber otra vida después de mis padres?, me preguntaba yo. Incluso había pensado dejarme reclutar como soldado para vengar a mis padres, porque se habían llevado lo más valioso para mí. Me quedé pues con mi abuela, como decía, una abuela que era vieja, anciana, muy débil, y lo único que yo podía hacer era ir a vender cosas para ganar algo de dinero. Por lo tanto, iba en bicicleta 44 kilómetros cada día para vender pequeños objetos y ganar algo para vivir. Hice esto hasta que un día me llamó mi tío, me llamó desde Kampala y me dijo, ven a vivir conmigo. Entonces fui a vivir con mi tío en Kampala, pero donde yo vivía, el único lugar donde podía trabajar era en la cantera de piedra. Por lo tanto, empecé esta actividad en la cantera rompiendo piedras. Luego su actividad, desgraciadamente, se interrumpió porque los terrenos de esa zona fueron reclamados por otras personas. Y entonces, de nuevo, me encontré sin nada. No lograba ni siquiera sobrevivir un día tras otro. No tenía nada. Por lo tanto, tuve que dejar también de ir a la escuela y me quedé, por tanto, en casa hasta el día en que me llamó un hombre que buscaba gente que quisiera trabajar. Hablé con esta persona, le pedí que me diera trabajo y, por suerte, me dijo, pues mira, mañana por la mañana puedes empezar a trabajar conmigo. Y me puse tan contento, pensando, ahora tendré trabajo, podré sobrevivir, podré vivir mi vida. Pero ese día, cuando empecé a trabajar, me arrepentí enseguida de haber pedido ese trabajo. Porque en ese sitio, en ese lugar de trabajo que era un cine, no pagaban a nadie, por lo tanto te explotaban y luego no te pagaban. Y entonces pensé, para eso no trabajo, porque eso es una explotación. Pero seguí probando, dije, bueno, voy a seguir a ver qué es lo que pasa. Y mientras pasaba el tiempo, me di cuenta de que se iba transformando en un infierno, porque la gente venía a trabajar. Pero, no sé, el 80% eran también amigos, pero no nos pagaban, a nadie le pagaban. A alguien recibía algún dinero tarde y a otros
nunca les llegaba nada. Todavía estoy esperando ese famoso dinero que todos me prometían. Pero luego otro amigo me decía, no sé, te podemos dar la mitad de lo que te hemos propuesto. Por lo tanto, fue algo realmente tremendo. Porque tú te encuentras mezclado con mala gente, con gente no honrada, que intentan solamente crearte problemas, explotarte. Pensé que estaba incluso corriendo riesgos porque no era nada seguro, además de que no me pagaban. Pero luego me hablaron del Meeting Point de Kampala y eso fue realmente una suerte, una gracia. Y me dije, voy a ver qué es este Meeting Point. Voy a escuchar lo que me pueden ofrecer. Fui allí, me encontré con Rose y yo esperaba encontrar a una jefa, una gran señora en su despacho. En cambio, llegué al Meeting Point y me di cuenta estaba ella allí trabajando con las demás mujeres, bailaba con ellas, era una persona igual que todas las demás. Y yo me pregunté, pero esta es la jefa del Meeting Point. Y me dijeron, sí, es esta. Además, yo incluso la había visto alguna vez, pero luego le conté mis problemas, le conté mi vida difícil y me dijo, no, tienes que volver a la escuela. Entonces volví a la escuela y me dije, bueno, ir a la escuela me puede bastar. Pero tampoco en la escuela estaba contento. Un día nos reunimos todos los que estábamos allí en el centro y nos contaba cosas bonitas. Y de todo lo que ella nos contaba, a mí me quedó una grabada especialmente cuando me dijo, tú tienes un valor y este valor que también tengo yo, tiene mi vida, no es ni superior ni inferior al valor de otra persona a la que le queda un segundo de vida, que va a morir al cabo de un segundo. Este sentido del valor realmente me suscitó, me sorprendió muchísimo y dije, tengo que descubrir el sentido de este valor, tengo que entenderlo mejor. Y desde ese momento empecé a seguir a Rose. Ella nos había invitado a esta escuela, esto es verdad, pero por primera vez pensé, es una persona realmente distinta, una persona que yo mismo no entendía completamente. Comprender lo que se dice en la escuela no siempre es fácil. Luego me acuerdo también que en el 2007 llegó Padre Carrón a Uganda y vino al Meeting Point de Kampala. También yo me encontraba allí ese día, porque para mí ese día escuchar a Padre Carrón era como escuchar al Papa para mí. La manera como me miraba, el modo como me miraba, su mirada que leía en su rostro, era una mirada totalmente distinta, incluso del de mi tía Rose. Y me pregunté, ¿pero quién es este hombre? ¿Quién es este hombre con esta mirada tan intensa que me mira de esta manera? Yo creo que haré bien en seguir a este hombre para descubrir qué es lo que tiene dentro, qué es lo que hace que tenga esta espléndida mirada. Y en ese momento todo cambió en mi vida. Ese día fue el giro más importante de mi vida. Empecé a seguir su rostro, su mirada, donde dentro de este rostro encontré también a Cristo. Y desde ese día en adelante me di cuenta y he comprendido que el encuentro con Cristo lo es todo para mi vida. Mediante esta mirada, este encuentro con Cristo, volví a encontrar a mis padres. Ya no me falta nada en la vida. Lo tengo todo, realmente lo tengo todo. Porque
si Cristo lo es todo para mí, yo tengo todo en la vida. Y mi única oración, mi única petición, lo que pido todos los días es tener siempre la sencillez de seguir a Cristo, sus pensamientos. Y gracias a Carrón y a tía Rose sigo siguiendo a Cristo. Y no quiero dejarlos. Quiero estar siempre con ellos. Quiero estar siempre con ellos, con Cristo y en el lugar al que todos pertenecemos. Y le pido a Cristo que le rezo que utilice mi vida, que haga de mí lo que crea, lo que quiera, porque ha sido Él quien me ha dado este nuevo respiro, esta nueva fuerza para mi vida. No poseo nada más, solo mi sí a Él. Muchas gracias por escucharme. Bill. My name is Deogracius Drum. Me llamo Deogracius y yo también procedo de Uganda. Tengo 26 años. Y yo procedo del norte de Uganda. Mi padre murió cuando yo era niño. Tan solo tenía 12 años cuando murió. Y claro, cursaba aún el ciclo primario de la escuela. Después de la muerte de mi padre, es que cuando muere un padre, todos los familiares, los parientes quieren organizarte la vida, quieren remediar. Estos parientes llegaron y decidieron de que mi mamá tenía que volver con todos nosotros a la aldea. Mi padre fue un soldado y puesto que había muerto, ya no podíamos estar cerca del cuartel. Teníamos que salir del cuartel y empezar una nueva vida en la aldea. Así que teníamos que prepararnos para esta mudanza y también para el entierro de mi padre. Pues el entierro que se celebraría en la aldea, bueno, yo hubiese preferido el entierro en Kampala, pero yo era demasiado pequeño para que se considerara mi decisión. Así que, por respeto a los padres, un niño no plantea preguntas, no dice estas cosas. Cuando tienen esa edad solo puedes decir pocas cosas y el resto pico cerrado. Pero yo había planteado preguntas sobre mi padre y el entierro se celebró en la aldea. Cuando nos dijeron que había muerto, nos organizamos para volver todos a la aldea y participar en el entierro. Pero para desplazarnos de Kampala a Moyo, 400 kilómetros, puedes tardar incluso 8 horas viajando, 8 horas. Y este es un viaje caro, ¿no? Que cuesta mucho. Así que llegamos allí 2 días después del entierro, con gran retraso. Vimos el lugar del entierro y luego se celebraron encuentros, nos presentaron a los diferentes parientes que debían preocuparnos por nosotros. En nuestra cultura, cuando muere el padre, la madre, los hijos, que se consideraban propiedad del esposo, van a los parientes y los parientes deciden cómo distribuir a estas personas, cómo repartirlas. Mi padre era polígamo, tenía 3 esposas con
las dos esposas tenía un hijo y con mi mamá 4. Mi mamá era la esposa principal, entre comillas, digamos. Pero después de casarse con mi madre se había divorciado de las dos otras. Así que los otros hijos de las otras esposas se dieron a los parientes correspondientes, pero todos debían estar en la aldea con los parientes respectivos. Y luego mi madre insistió de que estos parientes le dejaran la libertad para que pudiera volver a Kampala, para que pudiéramos terminar por lo menos el ciclo primario de la escuela y luego, después de finalizar los estudios, hubiésemos regresado a la aldea. Estuvieron de acuerdo con esto, nos dejaron volver a todos a Kampala, es decir, mi mamá y mis hermanos, puesto que ya estábamos en Kampala antes del acontecimiento. Pero me di cuenta de que mi madre con frecuencia lloraba, estaba desesperada. Estas lágrimas se debían al hecho de que supo que las propiedades de mi padre se habían vendido, de que la vivienda que mi padre había construido para nosotros se había vendido, los predios, las propiedades, los ahorros de mi padre, todo se había consumido, vendido. Así que nos dimos cuenta de que ya nada existía, todo lo que había construido mi padre para nosotros, pues había sido cogido por los parientes, vendido, utilizado. Los parientes hicieron las cosas a su antojo y mi mamá se dio cuenta de que ya nada existía. Así que terminado el ciclo primario de 7 años de escuela, mi madre no quiso volver al pueblo como se había decidido al principio. No tenía sentido, allí no existía nada. Los parientes le decían, ay, tú no estás obedeciendo, tienes que volver al pueblo con los hijos. Pero ella respondió que estos chantajes le importaba un bledo. Ella quería que sus hijos crecieran bien y al cabo de cierto tiempo incluso pidió que los otros hermanos y las otras hermanas de las otras esposas que estaban en la aldea volvieran a Kampala, porque eran nuestros hermanos, nuestras hermanas, aunque mi madre no era su madre legítima. Y todos llegaron a Kampala con nosotros y mi madre siguió sufragando los gastos de nuestros estudios. Tenía una pequeña actividad comercial, así que pudimos estudiar. Luego, cuando llegué a la 4ª clase, claro, los costes aumentaban, servía cada vez más dinero para cursar la escuela. Éramos 6, 3 chicos y 3 chicas, y mi madre no lograba sufragar los gastos para los 6. Y después de la 4ª clase, lamentablemente no pudimos cursar ya la escuela, ya no teníamos recursos económicos y teníamos que sobrevivir. Vivir en Kampala es más caro que vivir en áreas rurales en Uganda, así que todos empezamos a trabajar en las canteras de piedra. Por lo tanto, romper rocas, excavaciones, labrar piedra y luego vender piedra. Esto es lo que hacíamos a diario para seguir viviendo, mejor dicho, sobreviviendo. Luego, en 2005 exactamente, oí hablar del Meeting Point, que estaban aceptando a nuevos chicos para permitirles cursar la escuela. Así que me inscribí intentando entrar en todo esto y lo logré. Desde el principio, desde el momento inicial, para mí la vida estuvo marcada por esta gran decepción de nuestros familiares. Más estudiaba y mejor era en los estudios. Esto les molestaba. Ellos no querían que yo estudiara. Y de haber regresado al pueblo, de haber regresado a la pequeña aldea, sin lugar a dudas no me hubieran permitido continuar con los estudios. No hubiese tenido ninguna esperanza de tener una vida mejor. Así que me personé en el Meeting Point, me dieron la oportunidad de continuar con mis estudios
y me percaté de que mis ambiciones afloraban de nuevo, de que podía seguir esperando. Pero antes de repartirnos en las diferentes escuelas, tuvimos un encuentro con la directora del Meeting Point. Y durante este encuentro, yo pensaba que nos diría lisa y llanamente: tú irás a ese lugar, tú irás a otro lugar, a aquel lugar, etcétera, etcétera. Y en lugar nos dijo cosas muy diferentes, y no solo habló de escuela. Nos dijo: vosotros, los jóvenes, ¿cuáles son vuestros derechos? Una pregunta sencilla para mí. Porque en las escuelas de Uganda nos enseñan a reflexionar sobre este aspecto. Nos dicen: tienen derecho a la educación, tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a una buena alimentación, tienen el derecho a comida. Así que estos derechos para mí, yo los daba por sentado. Para mí era muy sencillo responder a la pregunta: ¿cuáles son vuestros derechos? Y puesto que yo levanté la mano para contestar, yo listé estos derechos que conocía al dedillo. Y luego ella me instaba diciendo: continúa, continúa, más derechos, más derechos. Y luego, a la postre, al final de ese listado, me dijo: ¿y entonces, ahora, después de decir estos derechos? Una pregunta muy sencilla, y yo pues estaba en apuros. Y en ese momento, en esa fracción de segundo, le miré a la cara como alguien que estaba vulnerando mis derechos. Y si alguien vulnera mis derechos, está vulnerando también mi bienestar, mi persona. Tuve amargura, me sentí casi ofendido. Pero a medida que continuaba, que seguía hablando, entre las muchas cosas que nos estaba contando, porque realmente nos contó un sinfín de cosas, toda una retahíla de cosas, y gran parte de esas cosas yo no me enteraba perfectamente, diciendo la verdad, y tenía también prejuicios, porque me había planteado esta pregunta sobre los derechos y luego me dio la impresión de que me estaba tomando el pelo. Pero luego una palabra se grabó en mi cabeza. El hecho de que me dijera: tú eres un valor, tú tienes un valor. Y el término valor, eso me afectó, eso realmente me impactó importantemente, el término valor. Así que pensé que este era un consuelo, que podía yo perdonarle. Y al día siguiente, pues me fui a su despacho para hablar con ella. Pues entré en el despacho y de nuevo quise saber más sobre este valor, más información, ¿no es cierto? Porque daba la impresión de que solo quería darme un consuelo después de haberme tomado el pelo sobre ese tema de los derechos. Y ella pues me explicó los derechos, me explicó muchas cosas, el hecho de que yo tengo derechos tan solo en la medida en que me doy cuenta de que suponen un valor. Bueno, no me enteraba completamente, pero al final ella me invitó a seguirla, a estar con ella, y que al final de ese día, en ese despacho, pues esperé ser como ella, o tener a alguien como ella a mi lado. Esa fue la esperanza que manifesté. Y luego me invitó de nuevo a su despacho el día viernes. Lógica y naturalmente esperé, no añoraba este momento. Y yo esperaba de que empezaríamos desde el mismo punto. Y en lugar, ella sacó libros de canto. Empezamos a cantar. Y luego todas las veces que nos vimos cantamos, y cada vez que cantamos yo pensaba que explicaría más sobre el valor. Y en lugar ella empezaba una nueva canción.
Y al final de las canciones me decía que teníamos que marcharnos, que irnos. Ni siquiera podía decir a dónde vamos, a dónde me vas a acompañar, porque yo tenía ese espíritu, ¿no?, que cada niño africano tiene. No se puede preguntar por qué, así, ¿no?, de repente, de rebote. Así que yo la seguía. Íbamos a un lugar donde otras personas nos estaban esperando. Y ella me decía que empezara a cantar la canción. Y yo tenía miedo, pero al final cantábamos. Y luego esas personas hablaban de cosas que realmente, pues acerca de las cuales yo no me enteraba. Pero a ese nivel lo que me impactaba más era que había personas, había también la tía Rose, y yo la admiraba mucho por cómo era, la tía Rose. Y eso me daba mucha felicidad. Era para mí fuente de gran felicidad. Y posteriormente me dijeron que era este lugar, la escuela de comunidad. Continué estando en la escuela de comunidad, continuando en ese lugar, porque yo sabía que ella estaría allí. Y no me enteraba de todo, pero el hecho de que ella estaba, esto para mí era suficiente. Luego tuvimos el acontecimiento de Carrón, cuando don Carrón llegó a Uganda, y mis amigos ya hablaron de esto. Y a esas alturas planteé una pregunta que quería hacer desde hacía tiempo, y esa pregunta se refería a la soledad. Pues en la escuela de comunidad, leyendo también en la declaración, pues se nos dice que nada realmente nos puede satisfacer. Y esta es una gran contradicción, a mi juicio, porque, bueno, yo me sentía feliz diciendo, yo tengo la felicidad. Yo pensaba, ¿no?, yo tengo la felicidad. Pues tenía que pagar los impuestos en la escuela y tenía el dinero para pagar estos impuestos. Y yo estaba contento. Así que me fui a la Asamblea General y a don Carrón le hice esta pregunta. Y luego se me contestó, ¿ahora estás satisfecho? ¿Estás contento? Y yo dije que sí, que estoy contento. Y luego se me dijo, Rose me dijo, ¿y ahora necesitas algo más? Y yo le dije, sí, necesito algo más, necesito mucho más. Y ella me dijo, ese es el punto, este es el tema, lo que te falta, este es el tema. Y en ese momento puntual me di cuenta del sentido de mi vida. El hecho de que desde el principio con mi mamá, con el ciclo primario en la escuela y posteriormente la continuación de los estudios, un pasito hacia adelante. Entonces entender de que este hombre me contaba de mí mismo. Bueno, yo me enamoré de ese deseo de continuar. Porque esto me ayudó a comprenderme a mí mismo. Fue como una nueva chispa de vida. Y cuando me di cuenta de que mis amigos habían hecho el mismo recorrido, de que habían seguido el mismo camino, hicimos el catequismo juntos, me junté a ellos. En realidad me habían bautizado, pero luego había dejado la iglesia, había abandonado la iglesia. Y en cambio, esta fue una nueva inyección de vida, de fuerza, de vitalidad. Fue un nuevo comienzo para mí, un nuevo giro para vivir en una situación diferente, claro, de mis amigos. Pues entre mis amigos, yo conocí también a niños soldados, niños afectados por SIDA, niños huérfanos. Y para mí esta fue una nueva manera de vivir, un nuevo comienzo. Y las otras cosas ya no contaban, ya no tenían importancia, porque lo que cuenta
Lo que contaba era que yo había empezado a comprenderme a mí mismo. Y con este hombre comprendí mejor también la escuela de comunidad. Muchas cosas que me daban la impresión de ser complejas se hicieron más sencillas. ¿Y esto por qué? Porque estar donde él estaba me permitió admirar cada vez más a la tía Rose, mucho más que antes, mucho más que antes. Y también la actividad de canto mejoró mucho. Al principio cantábamos, pero cantábamos para nadie. En cambio, después del encuentro con esa persona, sabíamos que cantábamos para alguien mucho más grande. Y empezamos a entender mejor la escuela de comunidad. Y les puedo decir algo que aconteció recién. Estábamos en la escuela de comunidad, estábamos haciendo unas lecturas, leíamos la historia de Cristo y hablábamos de nuestra nada, de hecho. A veces yo dejaba de lado a Cristo haciendo mis otras cosas y luego me iba para encontrarle de nuevo. Y la tía Rose me dijo, mira que no es así, mira que no es así. Tú dejas a Cristo durante un instante, pero Él nunca te deja, nunca te deja. Incluso cuando tú estás haciendo otras cosas, incluso cosas feas, Él siempre está contigo. Y allí me he sentido, como diría, con un sentido de vergüenza, porque me acordé de todas las cosas malas y negativas que había hecho. Y yo lo dejaba para hacer otras cosas y luego me acercaba de nuevo. Pero luego me di cuenta de que Él nunca me deja, de que Él siempre está conmigo. Entender esto fue como empezar una nueva vida. Desde ese entonces me enamoré de todo. Me enamoré de todo. Y ahora vivo con mis amigos en la misma casa, en la misma comunidad, y ellos son mi prioridad. Por ejemplo, yo logro ganar un dinerillo más que mis amigos, que trabajan ellos también, otros son estudiantes que no trabajan. Pero sé que mi madre necesita más el dinero que a ellos, pero yo no logro dar el dinero a mi mamá a sabiendas de que yo vivo con ellos y ellos no saben cómo salir del túnel. Así que ellos ahora son mi prioridad, más que mi mamá. Y las personas en el pueblo en el que vivimos me dicen, me preguntan, ¿pero qué tienen? ¿Qué es lo especial que tienen? Y yo no logro dar explicaciones. Pero esta es la vida que vivimos. Nada más, gracias. Denis, el último. Me llamo Denis. Tengo 23 años. Estoy estudiando estadística en la universidad. Mi madre murió cuando yo tenía solo 8 meses. Y nunca llegué a ver el rostro de mi madre. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Tengo un hermano, pero estábamos muy confundidos, no sabíamos lo que hacer. Nuestros parientes querían que fuéramos a ayudarles en el trabajo en el huerto y querían que cuidáramos sus casas. Pero esto no era algo que nosotros queríamos hacer en la vida.
Por lo tanto, alguien intervino para ayudarnos. Rose intervino en nuestra vida cuando no teníamos ya una esperanza. Yo había perdido la esperanza, me parecía que no estaba yendo a ningún lado. Pero incluso cuando Rose se acercó a mí, me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres ser en la vida? ¿Qué quieres hacer? Y yo le dije, quiero estudiar, quiero ser un hombre, ganar dinero, quiero sacarme una licenciatura, más de una, especializarme, enriquecerme, ser muy rico. Y ella me contestó, mira, Dennis, esto no puede satisfacerte. Incluso si tú tuvieras muchas licenciaturas, especializaciones, ganaras un montón de dinero, no te sentirás plenamente satisfecho. Y entonces yo dije, bueno, empiezo a estudiar y veamos cómo va. Por lo tanto, comencé a estudiar, empecé la universidad, estadística. Pero recordar que el primer coloquio con Rose lo tuve cuando yo tenía solo 10 años. Y durante todo ese tiempo que yo he vivido con Rose, ha sido un periodo en el que ella seguía repitiéndome todas estas cosas, pero yo pensaba que bromeaba. Por lo tanto, empecé la universidad, empecé a estudiar. Pero en un determinado momento sentí realmente que no estaba satisfecho al 100%, que me faltaba algo. Dentro de mí me faltaba algo. Y me preguntaba por qué. ¿Por qué? Seguía bien mis estudios, pasaba los exámenes, estudiaba bien, me iba bien en la universidad, pero no era feliz. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué no soy feliz? Entonces Rose me seguía repitiendo las mismas cosas. Esto no puede satisfacerte porque tu corazón es infinito. Pero yo no entendía cuando ella decía es infinito. Entonces fui a una iglesia protestante porque pensaba que allí podía encontrar la solución a mis deseos, a los deseos de mi corazón. Pensé que iban a satisfacer mis deseos y que me iba a sentir mucho mejor. Tenía amigos protestantes, por lo tanto fui a esta iglesia protestante local. Sus enseñanzas vi que eran muy distintas de lo que hasta ese momento había escuchado, oído. Sí, todos tus deseos van a ser satisfechos, pero en el cielo. Ahora en esta vida no debes preocuparte. Pero yo no estaba contento de tener que esperar a llegar al cielo para estar contento. No quería quedarme como estaba en ese momento. Mis amigos insistían que yo fuera con ellos a esta iglesia protestante, pero yo me daba cuenta que para mí no suponía una satisfacción, no era fuente de satisfacción. Entonces, en 2007 sucedió que Carron vino a Uganda. Yo antes no le conocía, pero otros amigos le habían ya conocido y querían ir a escucharle donde él iba a hablar. Y me dijeron, venga, vente con nosotros, vamos a encontrarnos con esta persona. Yo me interesé por la cuestión y dije, bueno, pues vamos a ver quién es este Carron del que todos hablan. Fui allí, pero fui por hacer algo, por un poco bromeando para decir, bueno, ¿quién va a ser este Carron? Fui, pero allí realmente vi dentro una sala como esta, el rostro de Carron, su mirada. Empezó a hablar y cuando empezó a hablar, para mí se abrió una puerta en mi vida. Yo no estaba contento, tenía muchos anhelos, deseos, pero cuando él hablaba, escuchándole, volviéndole a escuchar, no conseguía ni siquiera creer que delante de mí estaba una persona que tenía esa fuerza. Había encontrado antes a
mucha gente, pero nadie como ese hombre. Cristo lo es todo y satisface todos los deseos de todas las personas. Esto es lo que él decía. Yo pensaba que bromeaba. Pero luego me dije, ¿por qué? ¿Por qué no puede yo también decir que sí a todo esto? Me dije, tengo que decir que sí. Inmediatamente cuando dije sí, me encontré que empecé a percibir, a sentir una inmensa satisfacción. Siguiendo a Carrón, seguir a Carrón fue útil para mí para comprender todo esto. Nunca lo hubiera entendido sin él. Luego volví a casa, me encontré con Freddy, César, Deo, Luigi. Les miré y me di cuenta de que su vida era como la mía. Este encuentro se ha completado en un determinado momento. Todo había cambiado. Y yo me pregunté, ¿por qué los demás quieren ganar dinero, trabajar cada vez más para encontrar qué satisfacción? Cuando la satisfacción podemos encontrarla en Cristo, podemos hacer otras cosas, pero antes hay que aceptar a Cristo. En ese momento ya no me sentía huérfano. Dije, tengo mucho más de lo que tienen los huérfanos. Pero si tú le vas a decir a una persona huérfana esto, a lo mejor no lo comprende inmediatamente. Y Carrón dijo que lo único que puede dar verdaderamente paz al corazón es justamente esta sensación de paz que yo todavía no lograba entender, la paz en Cristo. Yo pertenezco ahora a una familia mucho mayor, la familia del movimiento. Cristo realmente es capaz de satisfacer todos mis deseos. Esto es lo que yo he entendido. Inicialmente pensaba que la satisfacción era algo distinto a esto. Y en cambio entendí con el tiempo que no era enriquecerse, tener cada vez más licenciaturas lo que me podía llenar, lo que podía darme una plenitud. Incluso en la universidad donde estudié, donde estoy estudiando, mis profesores me toman un poco el pelo, porque hay profesores, uno especialmente, que sabe que yo soy cristiano, que pertenezco al movimiento, que participo en todas las reuniones del movimiento. Y este profesor me dice, tú perteneces a una cristiandad que no es realmente nada de concreto, de real. Probablemente necesitas a Cristo solo como si fuera un bastón sobre el que puedes apoyarte, en el que puedes apoyarte. Yo le dije muchas veces, ¿cómo puedes decir que Cristo es solo un bastón en el que yo apoyo mi corazón? Puedes decirlo si quieres, pero para mí es algo que realmente me impulsa a seguir adelante. Y si uno no lo cree, este bastón no se va a mover, no vas a caminar. Este profesor se ha alterado un poco cuando le he contestado así. Me ha dicho, tú no me respetas, no me debes contestar de esta manera, tienes que estar sometido a mí. Quería que demostrara esta obediencia típica en África. Yo le miré y pensé, es imposible, no puedo aceptar que alguien me diga que Cristo es como un bastón sobre el que me apoyo. El bastón es algo que sirve para caminar. Yo pienso que este profesor incluso ha alentado a otras personas a que me tomaran el pelo, a que se burlaran de mí. Por ejemplo, una vez me mandó a un chico que vino como para ponerme a prueba.
una persona que tenía una Mercedes, era muy rico, y me ha dicho, mira, Cristo no te vaya a llevar a ninguna parte. Hay otras oportunidades. Podemos ofrecerte a 7 vírgenes. Piensa, puedes ir a Dubái a trabajar, a enriquecerte, a ganar dinero. Has estudiado estadística, tienes notas buenas. Todos te van a ofrecer un trabajo. Te podemos incluso ofrecer a 7 vírgenes. Vas a tener un buen trabajo. Te van a pagar muchísimo dinero. De modo que me encontré ante una situación que de repente era irrealista. Pensé, pero a mí realmente, ¿qué es lo que me interesa? ¿Me interesan estas mujeres? No creo que me puedan satisfacer, que me hagan más feliz. Este joven se quedó chocado con mi respuesta. No podía creérselo. Me dijo, no, tú estás mal, algo no funciona. ¿Cómo puedes pasar completamente de estas mujeres, del dinero? No eres un hombre. Se quedó realmente impresionado porque otros estudiantes, en cambio, habían aceptado con gran facilidad esta invitación, se habían ido a Dubái esperando ganar muchísimos dólares de estar con todas estas mujeres. Luego fui a clase un día, llegué un poco tarde y el profesor ya estaba ahí sentado en la cátedra y todos estaban en silencio y él me dijo, joven, bienvenido. Dime, ¿cuál es la chica más guapa de toda la clase? Yo le miré y le dije, no sé, yo no he venido aquí a clase para ver a chicas. Yo ya estoy contento como estoy. Él es un hombre casado que además tiene fe. Y le dije, ¿usted está casado? ¿Lleva el anillo? ¿Está contento? Y él se enfadó muchísimo y se marchó de clase. Por lo tanto, hasta ahora todavía no hemos aclarado este punto. Todas estas enseñanzas las he recibido de Carrón. Él realmente me ha permitido descubrirme completamente a mí mismo. Muchísimas gracias a todos. Y ahora, Rose, ¿qué significó para ella encontrar a Carrón? Cuando Don Jus ha elegido a Carrón como sustituto, yo tenía confianza en Don Jus y por lo tanto he obedecido siguiendo a Carrón. Después de la muerte de Don Jus, me daba la impresión de que mi mundo había terminado. Y continué mirando a Carrón como su sustituto, como el nuevo jefe. Ya está. Luego Carrón se fue a Uganda y aconteció todo lo que los jóvenes contaron antes. Imagina, después del encuentro con Carrón, y él me dice,
Dice, viendo a este hombre descubrí que no había sido bautizado. Pero ¿cómo es? ¿Qué dijo? Porque yo también estaba. Y luego pensé, estos jóvenes, yo los conozco. Bueno, esto desaparecerá. Le dije al joven, sí, luego lo pienso. Al día siguiente llega César, todo con el polvo en todo su cuerpo que había caminado, y me dice, mirando a ese hombre, descubrí que no he sido bautizado. Y yo dije, pero hombre, caramba, pero ¿qué está ocurriendo? Y le dije, pero ¿qué palabra dijo don Carrón? Yo estaba también, estaba todo el movimiento. ¿Qué palabra dijo don Carrón? Pues transcurren 3 días, 4, 5, me pedían lo mismo. Entonces yo cerré el despacho y dije, ¿qué palabra, qué frase pronunció Carrón? Y ya me daba cuenta de que había cambios. Y después de todos estos años, he hablado de la escuela de comunidad, he hablado de Dios, he bautizado a los niños. ¿Cómo es que Carrón llega 30 minutos ahora y todo el mundo descubre que no ha sido bautizado? ¿Cómo es? ¿Y yo? ¿Qué dije, perdón, durante todo ese tiempo? Y ellos eran diferentes ahora. Y entonces me decía, ¿pero esto es cierto o no es cierto? Pero yo intentaba encontrar puntos de contacto. Luego, pues, le dije a una persona que le hiciera catequismo. Y luego, quien enseñaba catequismo volvía diciendo, estos jóvenes no los quiero dejar. Catecismo, sí, perdón. Y yo seguían pronunciando una frase, una palabra. Y yo intentaba ver si había puntos que hablaban del bautismo. Bueno, de hecho, en honor a la verdad, don Carrón no había hablado del bautismo. Y don Carrón habló en la escuela. Estaba tan evidente. Algo les había ocurrido a estos jóvenes. Yo les veía con tanta emoción y yo no. Nosotros habíamos trabajado mucho sobre esto. Iban también a Internet descubriendo lo que es el movimiento de CL, de Comunión y Liberación. Querían aprender los cantos de los alpinos. Y a partir de cierto punto me dije, hombre, una vez decidieron ir a la cantera donde estaban presentes las mujeres que rompen las piedras. Así que podemos cantar los cantos de los alpinos a las mujeres, así que pueden tener un momento de relajo. Ellas también iban. Y las mujeres con los martillos, no para romper las rojas, y se conmovían. Y pensé, pero caramba, yo tengo que estar aquí intentando buscar las frases, las palabras que dijo Carrón, y el misterio llama a cualquiera y cuando quiere. Y unos amigos, viéndome, bueno, no estaba preocupada, pero se decían, ¿pero qué ha ocurrido? ¿Qué es esto? Y me decían, no te preocupes, tú cuidaste de ellos, ¿no? Desde el principio. Y yo dije, pero a mí me importa un bledo que les cuide
al principio, pero ahora han cambiado, han cambiado. Así que a partir de cierto punto, yo los seguí, aprendiendo los cantos de los alpinos con ellos. Cuando descubrieron algo en internet sobre Don Giussani, yo lo descubrí con ellos también. Y pensé lo siguiente. Cambiaron viendo a Carrón. Yo estaba allí, ¿no?, como responsable. Y yo también cambié mi mirada. Y yo empecé a mirar a Carrón, pero no como Carrón, viendo lo que está viendo Carrón, viendo lo que veía Carrón, algo único entre mi mirada y la suya, y no Carrón como jefe. Cuando hablaba de la contemporaneidad de Cristo, lo veías. Esta contemporaneidad se está produciendo. Y también yo estaba involucrada. Yo empecé a seguir a Carrón, no como si fuera un jefe, sino dirigir mi mirada hacia Carrón. Mi posición ha cambiado, por lo tanto. Ahora le miro a él, el mismo punto que ve él, y siendo algo único con él. No es porque es Carrón, porque vi que acontecían cosas. Una vez, cuando Luigi estaba diciendo que todos se agitaban y que deben traducir los cantos de los alpinos, Luigi dice, pero ¿quién puede traducir el lenguaje, la lengua del misterio, cuando el misterio nos habla? ¿En qué idioma nos habla? Es lo que quería oír, mirando donde está mirando Carrón. Ahora ya no es ningún jefe, sino un amigo, un compañero de camino. Como veis, amigos, es algo impresionante. Os aconsejo, si lo podéis, esperar unos minutos porque hay una sorpresa al final del encuentro. Si no podéis, pues nada, no importa, pero es impresionante lo que hemos escuchado, porque la vida es algo sencillo. La vida es sencilla, no fácil, que es algo distinto, es otra cosa. Y lo hemos oído escuchándoles, basta mirar nuestra vida, no es fácil, pero sí es sencillo. Porque Dios nos quiere tanto que nuestra estructura humana, la dinámica del humano, lo ha hecho sencillo. Existe el corazón, nuestro deseo de felicidad, nuestra capacidad de reconocerla si la encontramos, de tener una satisfacción plena, y Él se dobla para responder. ¿Cómo? ¿Cómo nos responde? Con un encuentro. Tía Rose para ellos, una mirada. Carrón, lo han dicho todos en sus intervenciones, no es él, sino donde él mira, es decir, a Cristo, como decía Rose ahora.
Y es impresionante porque allí empieza una aventura, es el comienzo de la aventura de lo humano, cuando el corazón encuentra a Cristo y lo humano empieza a florecer. Comienza, pero luego sigue como un trabajo, como una lucha, porque es una relación, algo dramático que nos pide energía, nos pide todo lo que pide una relación, pero prosigue con la misma modalidad de cómo empezó, sencilla, una relación. Ellos encontraron a Rose, ellos empezaron a seguir a Rose y Rose ahora les sigue a ellos. Para ella, para nosotros, prosigue en del mismo modo de cómo empezó, siguiendo, es decir, siendo sencillos, y ved qué poder de humanidad nace de esta sencillez. Ved qué potencia que puede tener nuestro sí a la presencia de Cristo. Lo habéis escuchado todos. El miedo, la oscuridad se empequeñece. Todas las piezas empiezan a juntarse. Cada segundo adquiere un valor. Lo tengo todo porque lo he descubierto todo de la vida. Ya no me siento huérfano ni solo. Pero nosotros, ¿queremos otra cosa de la vida o queremos esto? Entonces la vida es algo sencillo. Muchas veces somos nosotros que las complicamos con nuestras objeciones, con todos nuestros peros. Y esto es un peso, pero la vida en realidad es sencilla. Pero hay un pero que podría amenazar todo lo que hemos escuchado. Por eso os ruego, os lo pido, de que estéis muy atentos. Es cuando pensamos, sí, pero es algo que les ha sucedido a ellos, con esta imponencia, con esta claridad. Ha sucedido a su vida porque viven situaciones extremas, es algo casi heroico. Esta es la mejor manera de sofocar el método que Dios usa para tocarnos, para conmovernos. Porque si a ellos les sucede con esta potencia, plenitud, evidencia, es para que para nosotros sea más claro qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas ahora. ¿O qué es lo que nosotros deseamos que suceda en nuestra vida ahora? La imponencia de estos testimonios nos hace entender esto, nos ayuda a entender esto, nos hace conocer más a nosotros mismos y a la realidad. Ahora, como decíamos, se van a quedar aquí toda la semana en el meeting. Y están también las mujeres del Meeting Point, tienen un stand del Meeting Point, el stand de APSI. Por lo tanto, me imagino que muchos de vosotros vais a querer ir a buscarles para que os cuenten más, para profundizar en lo que habéis oído, para seguir con este encuentro. Os ruego que los busquéis, pero que les busquéis como se busca a un amigo, como se busca a alguien con quien se puede compartir el desafío decisivo de la vida, alguien que te puede ayudar a descubrir lo que tú deseas o ya estás viviendo. Por eso, busquémosles como amigos, porque para nosotros son amigos. No es gente que está aquí en un escenario y está hablando de cosas que quedan fuera de nuestro alcance. Son amigos que nos ayudan a descubrir lo que ya sucede en nuestra vida. Y por lo tanto, como son amigos, nos hacen un regalo. Porque los alpinos de Uganda son reales y van a cantar. No es como decía Luigi Giussani, el que está aquí en la mesa, que la belleza de la vida nos hace cantar. No de broma, sino realmente. Vamos a escucharles cantar. Sintamos hasta dónde ha llegado la belleza de Cristo en su vida. Escuchémosles. Nos van a regalar un canto.
esperando que técnicamente se pueda hacer este canto. Con los medios que tenemos aquí en el escenario, sí, usaréis ese micrófono. Alpina. Los alpinos de honor. No, honor a los alpinos. ¿Cuál es? ¿Qué canto vais a hacer? Ah, no, cambian de micrófono. Perdonad.
¿Veis dónde llega la belleza del cristianismo? Como se nos ha dicho, es mucho más difícil resistir a esta belleza que ceder. Por lo tanto, cedamos a esta belleza durante esta semana y veamos qué sucede. Buen meeting a todos.